Bendiga grandemente a cada uno de ustedes de una manera súper especial. Bienvenidos a su programa A Fondo TV Show desde la plataforma de Ensoft Radio, una voz para todas las naciones. Para mí es más que un honor estar con cada uno de ustedes como cada viernes de 6 a 7 de la noche compartiendo en su espacio A Fondo TV Show. Saque un momentico, dele like, active la campana de notificaciones, comparte este contenido, difúndalo para sanear un poco las redes sociales de tanto contenido chatarra. Por favor, y quédese a ver este video que yo sé que será de mucha bendición. Hoy, como siempre, a fondo trayendo una variedad en cuanto a contenido se refiere, vamos a hablar de salud. El tema de hoy es el cáncer de colon y para eso tenemos unos invitados aquí que son expertos en la materia que van a orientar. Así que saque un minutico, siéntese, busque una taza con café, busque agua, porque usted hoy recibirá cátedra de cómo prevenir esta enfermedad letal. Así que ellos se van a presentar y usted los va a escuchar. Así que para mí es más que un honor recibirlos a ellos aquí en cabina. Muchas gracias, Carlos de Jesús, médico general. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Noemi Vallanovilla, soy médico gastroenteróloga y médico internista. Saludos, buenas. Mi nombre es Maripili Beltrán. Soy médico gastroenteróloga, endoscopista e internista. Un placer por la invitación. Gracias, wow, interesante, señores. Ellos están un poquito, porque es su primera vez en un medio como este, están un poquito tímidos, pero ustedes saben que en a fondo esos tímidos así a veces son los que más se desbordan hablando cuando se sienten libres. Para mí es un honor que ustedes estén aquí hoy tratando este tema. Entonces, antes de entrar en lleno con el tema del cáncer de colon, ustedes hacen una dinámica bastante interesante en TikTok y educan a la gente. Y me imagino que tienen un público ya fiel. ¿Cómo ustedes logran concitar la atención de las personas donde ahora todo el mundo está en casa de alofoque, está en otros temas? Si ustedes logran crear un contenido que orienta a las personas en cuanto a la salud y está logrando resultados. ¿Cómo se da eso? Es así. La idea surge, en primer lugar, teníamos el antecedente de publicar videos en TikTok, videos random, y publicarlos hasta que un día mi compañero Juan Carlos nos ofrece la idea. ¿Qué tal si hacemos un en vivo por lo menos una vez a la semana para concientizar a la población? Wow. Sí, y de esta forma yo le comunico a mis compañeros aquí presentes y de ahí surge los en vivos que realizamos en TikTok todos los jueves. Oh, o sea, que él fue el ideólogo. Sí, es así. ¿Qué te motiva, Juan Carlos, a difundir este contenido en las redes? Bueno, la doctora Beltrán fue la que me dijo, mira, yo te veo a ti como que ese potencial. De poder hablar en público. De poder hablar en público, que no tienes miedo. Vamos a darle. Fluido Y nada, y ahí se da todo y eso. así se da y ¿Y cómo tú llegas a formar parte también de este grupo? Bueno, yo soy compañera de la doctora Beltrán. Ella fue residente de segundo año cuando yo era residente de primer año de gastroenterología. Nos conocimos durante la residencia haciendo la especialidad. De una u otra forma congeniamos y sabíamos que cuando terminamos la especialidad de gastroenterología queríamos aportar ese granito de arena. En verdad que muchísimas gracias a la doctora por introducirme a un mundo que para mí era desconocido, pero que me ha gustado bastante, en verdad. La doctora Beltrán ha sido una especie de mentora para ustedes y de motivadora. Qué bueno. Entrando ya en el tema central, que es el cáncer de colon, una enfermedad muy fuerte. Todos los cánceres son fuertes, pero ese me imagino que está en el top de los. ¿Cómo se origina esto? ¿Qué lo produce? ¿Qué lo provoca? Y a corto o largo plazo, ¿cuáles son los efectos de esta siniestra enfermedad? antes de empezar, o sea, desarrollar el tema, sería bueno hablar de lo que es el tracto digestivo. Tenemos que el tracto digestivo inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, dentro de ese recorrido, hablamos de la boca, del esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso,
que es donde se produce esta patología. Wow, muy fuerte. Entonces, el intestino grueso, a su vez, está, vamos a decir que está compuesto por varias estructuras. Entonces, inicia con el apéndice, luego sigue el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el recto, y por último ya el ciego y culmina con el ano. Wow, ese es el trayecto. Ok, ese es el trayecto. Entonces, ¿en qué el cáncer de colon? ¿Cómo, en medio de ese paseo tan largo que acaba de explicar, que el apéndice lo mencionó ahí, que el apéndice para mí no tenía ninguna función? Entonces, ¿cómo se da esto? En ese trayecto, ¿cómo se produce, cómo se origina, qué lo provoca a largo o corto plazo? Entonces, en ese mismo tema, continuando de Carlos, el cáncer de colon es el crecimiento anormal, descontrolado y progresivo de las mutaciones de las células colónicas, exactamente. Esto va a llevar secundariamente a que estas células se puedan proliferar, puedan evitar la apoptosis, que normalmente es la muerte celular programada, que existe en todas las células. Esta la evitan y también esta llevan a que el cuerpo pueda adyacentemente a la mucosa infectarse de estas células y posteriormente hacer que estas células también produzcan metástasis. Wow, es interesante. Tomen nota las personas, tomen nota ahí. Entonces, para la gente que nos ve, que mucha gente, es fuerte decirlo, pero hay gente que desconoce cuál es la función del colon en el cuerpo. La función del colon, para quien nos vea y que quizá dirá, ¿qué papel juega el colon en el cuerpo humano? Bueno, el colon tiene múltiples funciones. Dentro de las funciones principales tenemos reabsorción de agua y electrolitos como sodio, potasio. Esto es, absorbe la materia fecal y la convierte en materia fecal sólida. También participa en el proceso de inmunidad en cuanto a la microbiota intestinal. Protege de los virus, bacterias y hongos que quieran atacar nuestro cuerpo. También participa en procesos de vitaminas. Hay ciertas bacterias que producen vitamina K y vitaminas del complejo B, entre otras funciones. Wow, interesante. Entonces, así es que se origina. ¿Cuáles ya se convierten en los síntomas? Ella explicó varios. ¿Y cuáles son las consecuencias que deja esta enfermedad? Ok, antes de hablar de los síntomas, debemos de hablar principalmente de los factores de riesgo. O sea, que los factores de riesgo son los signos o son las condiciones que me predisponen a mí o aumentan la probabilidad de que yo pueda padecer cierta enfermedad. Entonces, en el cáncer de colon, los factores de riesgo se dividen en modificables y no modificables. Los no modificables son propios de mi persona. Ejemplo, edad mayor de 50 años, algunos textos nos dicen mayor de 45 años. Tenemos la raza negra tiene mayor probabilidad de padecer cáncer de colon. También tenemos los antecedentes personales familiares, es decir, si yo como persona tengo un hermano, mi papá, mi mamá, un familiar de primer grado con cáncer de colon, yo tengo más probabilidad de padecerlo. Y ciertas condiciones genéticas también, que en alteraciones en las mutaciones del gen que pueden predisponer a cáncer de colon también. ¿Quieren decir alguna otra ustedes? Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, dentro de las modificables son las que yo como ser humano puedo mejorar para evitar o disminuir la probabilidad de padecer cáncer de colon. Esta va a depender especialmente de mí, de mi ser, de cómo yo me comporto. Dentro de estas tenemos la mala alimentación, los hábitos alimentarios deficientes, como alimentos ricos en alimentos ultraprocesados, hamburguesa, que pizza, las comidas picantes, la obesidad y el sedentarismo,
Como que no le decir, gusta. Ay, como que se está dañando este conversatorio. la obesidad en una persona que es obesa tiene un número mayor de células grasas, y estas células grasas producen inflamación en nuestro intestino y aumentan también la predisposición a padecerla. Yo quiero hacer aquí en esa tesitura, espérense, porque me tocaron una tecla un poco fuerte. Sí, me tocaron la comida. Mencionaron el sedentarismo, es decir, que tener una vida sedentaria te vuelve a alguien que esté propenso a caer en eso. La alimentación. Yo soy del team fritura, team hamburguesa, team pizza y el compañero allá. Hablábamos hace unos minutos también. Entonces ustedes me van a aclarar a mí cuál es la cantidad de comida ultra procesada, para no llamarle chatarra como muchos le llaman, que es una ofensa. La cantidad de comida rápida que uno debe al mes ingerir, cuál es la cantidad y cuáles son los horarios que hablábamos eso, para uno también comer, porque yo soy team arroz y me han dicho que comer arroz de noche no es bueno. ¿Cuál es la cantidad de comida? No, déjame defender conmigo. Entonces, explícame, ¿y cuáles son esos alimentos ultraprocesados? Bueno, que ahora todo casi ultraprocesado, que afectan tan fuertemente el colon. ¿Cuál es la dinámica que uno debe de llevar? No existe una cantidad exacta. Nosotros no somos médicos que satanizamos, por así decirlo, los alimentos. La vida es un balance. Un balance. Si te vas a comer una pizza, siempre recordar que dentro de tu alimentación debe de ingerir alimentos ricos en fibras como verduras, vegetales, cereales integrales, pero a ciencia cierta nosotros no especificamos qué cantidad, porque esto va a depender de la contextura de tu cuerpo, de la talla que tengas, de las comorbilidades que sufras, es decir, si eres hipertenso, si eres diabético, si no sufres de nada. Oh, wow, interesante. O sea, a mí, porque mencionaron que los morenos están más propensos, en el caso mío. Yo como fritura, aunque sea, bueno, quizá ahorita como fritura. Quizá ahorita. Esa es su cena, ¿verdad? Sí. Las personas que ustedes mencionan las verduras, todo eso es una contraparte, una forma de contrarrestar, porque yo he visto que los chinos comen de todo y no les afecta, porque ellos también tienen, aparte de eso, una forma de alimentarse a nivel natural muy, muy, muy extravagante. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces de ustedes para no caer ahí, a lo que somos del team comida rápida? Bueno, dentro de las recomendaciones que hablaremos más adelante, hacer ejercicio, tener una dieta equilibrada, alimentos ricos en fibra y acudir a las consultas con su médico base, no importa la edad. Y también la vida sedentaria afuera. También importante que no debemos de esperar estar enfermos para ir al médico. Porque muchas veces cuando vamos al médico, ya cuando presentamos síntomas por alguna situación de salud, entonces si esperamos ir al médico, cuando ya presentamos algún síntoma por alguna condición que uno tenga, entonces ya ahí debemos de acostumbrarnos a ir al médico por lo menos 1 o 2 veces al año, aunque no padezcamos ninguna enfermedad. Y algo también que teníamos que agregar también a eso es que hay 2 factores, hábitos tóxicos, que influyen también en la progresión del cáncer, que son el tabaquismo y el alcohol. Son 2 cosas que normalmente casi todos los dominicanos de una u otra forma lo pueden adquirir y se han asociado con factores de riesgo para tener cáncer colorectal en los pacientes. También recordar que existe un factor de riesgo que es genético. Entonces, en los pacientes que tienen ciertas enfermedades, los familiares, como enfermedad de los pólipos familiar o el síndrome de Lynch, estos pacientes deben de acudir al médico a partir de los 20 años. ¿Por qué? Porque el cáncer en ellos se duplica por el simple hecho de tener genética familiar, se duplica la aparición del cáncer de colon.
No es simplemente 45 años, 40 años, no. En ellos debe de investigarse mientras más joven mejor. Wow, interesante. Tomen nota, señores, tomen nota. Y recordar que este tipo de cáncer es silencioso. En nuestro país representa la tercera causa de muerte por cáncer, seguida en primer lugar el cáncer de próstata y el cáncer de mamas. Para allá iba, ¿qué cantidad de personas, si manejan las estadísticas, mueren anualmente por el tema del cáncer de colon? ¿Y qué cantidad de pacientes a ustedes le ha tocado trabajar al año? Normalmente, bueno, en el país se diagnostican muchos cánceres el cáncer colorectal. Normalmente las estadísticas que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que 1 de cada 20 personas va a desarrollar cáncer del colon a lo largo de su vida. Es una cifra sumamente alta. Y así mismo, como dice la doctora Mari Pili, es la tercera causa de cáncer a nivel mundial, seguida de cáncer de mama y de cáncer de pulmón. Y es la segunda causa de muerte en el mundo. Es decir, que es una cifra sumamente impactante y que hay que prestarle atención. En verdad que sí. El proceso del cáncer de colon, sabemos que el cáncer se somete con el asunto de la quimio, todo eso, y eso genera deterioro en las personas. El proceso del cáncer de colon, ¿cómo a nivel médico se maneja? ¿Cómo son los procedimientos, los protocolos para manejar eso? Bueno, normalmente el paciente no va a llegar con una sintomatología. Algunos pacientes van a ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a presentar ningún síntoma. No van a presentar ningún síntoma solamente cuando se le haga un estudio gastrointestinal, que es la colonoscopia. Pero hay algunos pacientes que se manifiestan con la sintomatología que pueden presentar hematoquesia. ¿Qué es eso? Los pacientes cuando van al baño, que evacúan, van a presentar sangre roja. Los pacientes también pueden presentar melena, lo que nosotros normalmente conocemos como melena, que es que el paciente cuando va al baño va a defecar exactamente heces totalmente negras. Otras manifestaciones que puede presentar el paciente que tenga un cáncer de colon es que el patrón normal evacuatorio puede cambiar. Un día puede tener diarrea, al otro día puede tener constipación, estreñimiento, y así se altera normalmente. El paciente también puede llegar a nuestra consulta diciendo que se siente con fatiga, cansado. Uno le llega a hacer un hemograma y en el hemograma se evidencia que tiene una anemia que nosotros lo calificamos como una anemia por déficit de hierro, porque está botando sangre. Y ahí mismo, en dado caso, nosotros solicitamos algunas analíticas para ver, en dado caso, si el paciente podría estar cursando con eso. Y esa es una de las características, sobre todo en los pacientes que son hombres de 45, 50 años, que normalmente están cansados y que uno le encuentra una anemia, es una indicación bastante frecuente de eso. Muy interesante. También aportar que dependiendo de los síntomas, o sea, los síntomas están relacionados con el lugar donde se está produciendo también el cáncer. Por ejemplo, tenemos que si tenemos síntomas de diarrea o estreñimiento, se sospecha de que la condición está del lado del colon izquierdo. En el caso de que haya sangre en las heces, se sospecha o anemia de origen no aparente, se le llama así, se sospecha de cáncer en el colon derecho. Y en el caso cuando hay tenesmo, que eso es como usted evacúa, pero se queda como con la sensación de querer seguir evacuando. Entonces, eso se sospecha de que hay cáncer a nivel del recto. Importante destacar que, así como nos dijo el compañero Carlos, los cánceres se van a dividir de acuerdo a su ubicación. Los cánceres de colon derecho son de peor pronóstico. ¿Por qué son de peor pronóstico? Porque el colon derecho es más amplio y maneja las heces líquidas. Entonces, es por esto que los síntomas se tardan en evidenciarse. O sea, la anemia crónica en el hemograma, una masa palpable a nivel del abdomen, dolor abdominal difuso, esas cosas tardan su tiempo en aparecer. Y los tipos de cáncer de colon derecho se asocian más con mutaciones genéticas, mientras que los cánceres
el cáncer de colon izquierdo, a ser más estrecho, obstruye más rápido. El paciente presenta sintomatología más rápido. ¿Por qué? Porque ya de este lado del colon la materia fecal va a salir más dura, más consistente, y por ahí surgen las condiciones para que él acuda rápidamente a la consulta o vía emergencia, en algunos casos por obstrucción intestinal. Así mismo, un paciente exactamente, en resumida, un paciente que llegue o que presente fatiga, que se sienta cansado, que diga que en dado caso cuando va al baño presenta heces con sangre, y que tenga una pérdida de peso sin ninguna explicación. Doctora, yo no he dejado de comer, yo estoy comiendo igual, yo no he cambiado mi hábito, ¿qué es lo que me está sucediendo? Sobre todo es una causa muy frecuente de cáncer colorectal. Wow, señores. Un punto importante también, especialmente en los hombres, es que todo hombre con una anemia, si una causa aparente, hay que sospechar de cáncer. Tomen nota. Sí, también recalcar que esos son síntomas y cuando el paciente se encuentra en una etapa más o menos. Etapa más o menos es esta etapa 0 a etapa 3. Pero si se encuentra en etapa 4, el paciente puede presentar síntomas que no se relacionan propiamente con el colon. Ejemplo, puede tener ganglios a nivel de la clavícula, puede presentar ascitis, que es líquido en la cavidad abdominal, puede presentar también edema de miembros inferiores, una tos persistente. Todo va a estar relacionado a dónde ese cáncer que se originó en el colon, hasta dónde migraron esas células, y de ahí, de este órgano afectado, se van a presentar los síntomas. ¿Cómo el cáncer de colon, aparte de impactar la salud, el cuerpo, todos los cánceres son así, pero también en la parte monetaria, a un paciente, cómo esto lo impacta a nivel de gastos? Todos son caros y deterioran el bolsillo de cualquiera, pero el de colon específicamente, que es el que estamos tratando aquí, ¿cómo impacta en esa parte? Y cómo el paciente a nivel monetario puede tener un manejo para contrarrestar eso. Bueno, más que hablar antes del factor económico, que sí es importante y sí impacta, es el factor psicológico. Una persona que le diagnostican o que tú le das el diagnóstico de un cáncer colorectal, lo primero que va a pensar como que yo hice para eso, si yo tengo un estilo de vida saludable, si trato de hacer ejercicio, porque sí puede tener la salvedad que aún así teniendo un estilo saludable puede presentar un cáncer colorectal. Entonces, ese factor psicológico siempre hay que llevarlo de la mano. El factor económico, claro que sí, porque la vía digestiva es la vía que nos mantiene vivos, por así decirlo, es la parte nutritiva. Una persona que no coma es una persona que no va a subsistir. Entonces, que se le afecte una parte de esa vía digestiva a esa persona es algo muy grave, porque es la parte donde come, donde defeca. Entonces, es algo muy importante. Lo bueno es del sistema de nuestro país es que hay muchos métodos, en dado caso, que ayudan al paciente, sobre todo si el paciente se logra diagnosticar a tiempo. Ese tipo de paciente puede contar exactamente que se va a diagnosticar a tiempo, se le hacen los procedimientos endoscópicos, que en nuestro país, a diferencia de países, por ejemplo, como en Estados Unidos, como en Europa, los procedimientos endoscópicos se hacen muchísimo más rápido. Suena contraprudente, en verdad decirlo, pero en nuestro país sí, los estudios endoscópicos son más fáciles que hacerlo y llevan menos protocolo en dado caso que en otros países. Y eso es importante, porque el paciente se logra diagnosticar a tiempo y ese diagnóstico a tiempo nos permite a nosotros trabajar concomitantemente con el cirujano o con el oncólogo, que es el que le va a dar la terapia, dónde lo voy a tratar. En nuestro país también contamos con beneficios, sobre todo como son el Instituto de Oncología, que fácilmente algunas veces le proporciona el tratamiento a los pacientes, en verdad que sí, si se logran exactamente seguir correctamente. Wow, muy fuerte, señores, este caso. Los que tengan sus preguntas cuando vean este podcast, háganla, que ellos con gusto en la caja de comentarios le van a responder. Recuerden suscribirse a Fondo TV Show desde la plataforma Ensof Radio.
Ustedes como médicos, expertos en la materia, y que tiene que ver mucho con esta parte de aquí, me imagino que ustedes salen por ahí, se recrean, se comen su pizza un mal día, me imagino, creo yo. Se comen un pollo. Eso no puede generarle ataques. Que un paciente que haya sido diagnosticado con eso y que ustedes después, en algún momento, o no necesariamente con cáncer de colon, puede ser que vaya y ustedes lo orienten en la parte alimenticia, y que los vea por ahí ustedes comiendo y use eso para atacarlo y cuestionarle a ustedes en esa parte. Sí, porque dicen que son médicos, entienden que el médico no puede comer nada porque es médico. ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Bueno, yo tengo una dinámica un poquito divertida. No sé si los compañeros míos quieren comentar algo. Y es que yo siempre le digo a los pacientes, las cosas arbitrariamente no funcionan, ni en la vida ni en la medicina. Dígase que hay algunos hábitos como el alcohol, como el fumar, como el tomar café en la mañana, que son difíciles de uno dejarlo completamente. La fritura, como tú comentabas anteriormente, son hábitos que son difíciles. Y nosotros necesitamos, por ejemplo, grasa. Para subsistir en nuestro cuerpo necesitamos grasa. La cuestión es el equilibrio, el balance que uno tiene que hacer en la vida. A mí me puede gustar mucho un chicharrón, me encanta el chicharrón, pero yo no puedo ingerir chicharrón todos los días, ¿verdad? Así mismo sucede exactamente. A mí me encanta la cerveza, pero yo no puedo beber cerveza todos los días. Entonces, más que evitar los hábitos, es modificarlo. Más que una dieta, es un estilo de vida saludable. Que ahí es que tenemos que tener el balance. Exactamente. ¿Y usted? Ponerse la casualidad que ese día que ella sacó para comerse ese chicharrón, o sea que esa persona que ella quizá le restringió a mí, no puede estar comiendo mucha grasa, que ella lo vea. ¿Y no le ha pasado a usted algo? ¿O cómo lo manejarían o cómo lo manejan en esa parte? Para mí todo es un balance, ¿no? Yo no soy muy dadivosa de comer fritura, de comer dulce, ni nada de eso. Eso a mí no me afecta en mi día a día porque no estoy acostumbrada Ni pizza. a llevar. Podría comerme una pizza una vez al mes, por algo tóxico que pero no es un hábito que yo tenga y que me mortifique eliminarlo porque no es así. No tiene tema con eso. Y allá, Juan Carlos. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo soy loco con las cosas dulces. Okay. Pero en mi casa, en la nevera, no hay dulce. No hay dulce. Yo, un mal día, yo me compro un dulcito. ¿Cuántas veces al mes? Puede ser que sea 2 veces al mes. No más de ahí. Estamos iguales tú con la fritura y yo. De verdad. Pero no más de, o sea, yo sé, por ejemplo, en mi familia, yo tengo antecedentes de que por ambas partes, por parte materna y paterna, mis abuelos y abuelas diabéticos e hipertensos. Entonces, si yo mismo no trato de yo mantener un balance. Ajá, claro. Mantener un balance y organizar yo mi forma de alimentarme, de no ser quizá una persona sedentaria. Entonces... Y que haces mucho ejercicio tú. Para allá voy. Yo, que lamentablemente tengo una vida sedentaria, pero dime, yo tengo una vida sedentaria, lo reconozco aquí, con 0 ejercicio. Solamente el ejercicio de aquí. Entonces, exacto. ¿Cómo influye? Porque ahorita lo mencionaron, que influye en el tema del cáncer de colon. Entonces, ¿cómo influyen y cuáles son sus recomendaciones? Es decir, que el hacer ejercicio, no necesariamente ir al gym, puede ser salir a correr, cualquier ejercicio, ¿cómo contrarresta y cómo influye tanto el sedentarismo en el cáncer colorectal? Pero díganme. ¿Quién se va a pasar la bola para tirar? Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te digo? El ejercicio no solamente para el cáncer colorectal. Yo creo que más que un estilo de vida normal, tiene que ser una obligación hacer ejercicio. Es una obligación para el cuerpo hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la falta de sedentarismo en general, estar sentado, acostado durante mucho tiempo,
se relaciona con muchísimas enfermedades gastrointestinales, entre esas el estreñimiento, la constipación. Y es una causa, el estreñimiento, de los pacientes que puedan tener cáncer de colon. Entonces, más que nosotros decir, bueno, hay que hacer ejercicio, es que la salud cardiovascular, el oxígeno que llega a las células, exactamente, la forma exactamente de los pacientes, de esa comida que ingiere, que normalmente puede estar con mucha caloría exactamente, la pueden exactamente eliminar exactamente del cuerpo, eso también ayuda bastante al cáncer colorectal. Y que todos esos factores, no solo al cáncer de colon, afecta al organismo completo. Hay infartos al corazón, hay infarto cerebral, o sea, debemos de mejorar no simplemente por disminuir la probabilidad de cáncer de colon, es un estilo de vida saludable, mi cuerpo me dará las gracias, se sentirá bien, no tendré la necesidad de utilizar pastillas cuando esté más viejito, no tendré que depender de una consulta costosa, mis vasos sanguíneos me lo van a agradecer, no es simplemente cáncer de colon, es mi organismo en general. Ok, o sea, perfecto. que tú hacer ejercicio, o sea, son todos los beneficios que te trae consigo. Salud, o sea, en todas partes, en todas te las va áreas. a ayudar a quizá no padecer de una diabetes en un futuro. Porque, o sea, no va a estar obeso, te va a mantener ejercitado, no ser hipertenso. Y además de que te va a reducir, por ejemplo, en el caso del cáncer del colon, como ya hemos dicho, también te reduce el riesgo de tú padecer cáncer de colon. Entonces, ¿qué es más beneficioso tú hacer ejercicio que tú quedarte tranquilo en casa y comer fritura? Coge ahí al genio, coge al genio ahí, Y no coge. es lo mismo tener 5 factores de riesgo a tener uno solo. O sea, con esos 5 factores de riesgo que yo puedo modificar, que está en mis manos cambiarlo, vaya, vamos a hacerlo. Wow, interesante, señor. El genio, toma nota, tú también. ¿Cómo el cáncer a nivel general, se dice que son cuando tú golpeas mucho tu cuerpo, lo golpeas, un grupo de, por ejemplo, cuando se producen los tumores, un grupo de células se amontonan y forman. Entonces, vemos que el cáncer es como una consecuencia de un descuido muy grande, como se acaba de nombrar aquí. Pero el cerebro también tiene una particularidad, que a veces le envía falsas señales al cuerpo. Entonces, ¿no le ha pasado a ustedes un caso de alguien que creyó que tenía una enfermedad y ustedes mismos lo creyeron porque contemplaron algunos síntomas parecidos y al final no era eso? O sea, alguien, por ejemplo, con esos síntomas del cáncer de colon, ustedes creían que era eso, basado en su experiencia y conocimiento a nivel de medicina, pero después resultó que era otra cosa. En mi caso, alguien cercano, pasa algo muy a menudo, y es que con esto del internet y esas cosas, muchas personas se diagnostican por internet. Yo tengo un amigo Descíframe eso. que recientemente él se puso a buscar, comenzó con unos dolores, creo que fue a nivel abdominal, y él mismo se puso a buscar internet. Dijo, me duele esto aparece aquí. Y somatizó todos los síntomas que le dio las redes sociales. O sea, él buscó una información y él en su cuerpo somatizó lo que él en internet. Y él me dijo, mira, Ay, tengo Dios. cáncer. ¿Qué yo hago ahora? Ay, Dios mío, padre. O sea, que hay que tener cuidado también con ese tema de la información que uno busca. Esa gente que vive viendo teorías conspiranoicas y cosas así. Es que generalmente la persona, hay personas que son como muy, ¿cómo yo le llamaría este término? Le gusta mucho como buscar información, vamos a llamarle así. En dominicano, buscarle la quinta pata al gato. Buscarle la quinta pata al gato, así mismo. Y como cuando van al médico, también quieren, es como cuestionar al médico por lo que le está diciendo. Y a veces pasa eso, entonces, pero doctor, yo tengo esto, pero usted me está diciendo que no es lo que yo tengo. Y a veces se diagnostican ellos mismos en base a lo que ya han leído. Algo así más o menos a mí me gusta, pero a mí me gusta que el paciente investigue. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros somos la vía de ayudarlo en su enfermedad, pero el que la padece es el paciente. El que tiene que saber en dado caso
qué enfermedad tiene, qué me estoy manejando, qué estoy sintiendo, es el paciente. Entonces, a mí me gusta que el paciente investigue, porque el paciente primero va a investigar y cuando llegue a la consulta con el médico, pues va a decirme, doctora, pero yo estoy sintiendo tal cosa, ¿y a qué se debe eso? Y ahí entra en función el papel del médico, orientar al paciente. Lamentablemente, hay algunas cosas que se pueden algunas veces tergiversar, porque creo que a los 3 nos ha sucedido que hay pacientes que llegan a nuestra consulta y me dicen, doctora, yo encontré en Google tal y tal cosa. Entonces ahí llega la salvedad exactamente del médico, de orientar a ese paciente en que esa información que leyó en Google exactamente puede estar errónea o no puede estar errónea en dado caso. Y ese es un factor bastante interesante que hay que tener en cuenta en cuanto a los pacientes. Y que va a influir cómo evalúes al paciente. O sea, el paciente nosotros tenemos que verlo como un todo. No es simplemente los síntomas que tiene. Hay personas que sangran y tienen rectorragia o hematoquepsia, que sangran por el ano y no es cáncer de colon. Puede ser casos benignos como hemorroides, fisuras, y estas cosas, y no necesariamente tiene que ser un cáncer de colon, pero eso va a depender de la evaluación que el médico le haga, los síntomas que presenta el paciente y las pruebas de laboratorio y los exámenes de imagen. Que en ese mismo orden, eso es algo que también quería comentarle, agregando a la doctora Beltrán. Normalmente, casi siempre, no es que sospechemos de cáncer de colon y sea otra enfermedad. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades del tubo digestivo y del colon. Como muy bien dijo la doctora, hemorroides, fisura, divertículos, que son unos sacos que se forman en el colon. Esos sacos se pueden romper y producir sangrado y el paciente sangra por el ano normalmente. O sea, hay algunas veces que los pacientes no llegan con un solo síntoma. Doctora, estoy botando sangre por el ano. Cuando voy al baño hago pupú. Normalmente uno sospecha que el paciente puede tener algo de eso. Siempre hay que pensar que el paciente puede tener una enfermedad más grave, pero cuando llegamos, que le hacemos los estudios endoscópicos, la colonoscopía específicamente, se evidencia en dado caso la masa. Y en ese punto es algo que hay que tener en cuenta, lo diagnóstico de los pacientes en dado caso. Ok, muy interesante, señores. Voy a hacer ya, porque nos queda poco tiempo, Dios mío, no debería acabarse. Deberíamos seguir. Rápido. Dios mío, el tiempo se fue rápido. Porque no solo vamos a hablar de cáncer de colon, nada más, y vamos a cerrar con eso, ¿no? Esto es a fondo y falta el picante que caracteriza a fondo. Así que vamos a poner el traje de buzo y ahora nos vamos a fondo. Yo tengo 3 preguntas en una para cerrar este podcast. Juan Carlos, tú tienes que hacer una continuación de esto. Porque me ha encantado a mí. Espero que cuando yo vuelva ya yo esté más, por lo menos corriendo por la mañana. Pero sí. ¿Qué es lo más difícil de ser médico en República Dominicana? Esa es la primera. Está lúcido. La segunda. La segunda. Alguien cuando yo subí el flyer me escribió por WhatsApp y me dijo, por favor, pregúntamele a ellos 3. ¿Por qué los médicos hacen tantas huelgas? ¿Por qué tantas huelgas constantemente? Es que no se conforman con lo que ganan y quieren cada vez más. Esa fue esa pregunta. Y la tercera. ¿Qué opinan ustedes desde la perspectiva de la medicina sobre Dios? Desde ese ángulo. ¿Cómo ustedes entienden, si creen en Dios? Hay muchos que le atribuyen los milagros al efecto placebo y así sucesivamente. Y ahí cerramos con esas 3 preguntas. Así que la primera, ¿qué es lo más difícil de ser médico en República Dominicana? Bueno. lo más difícil. Bueno, sin lugar a duda, una de las cosas más difíciles en el país es uno como médico querer hacer algo por un paciente y hace lo humanamente posible por ese paciente. Sin embargo, las oportunidades, la tecnología, los recursos que pueda tener ese paciente
no lo podemos llegar a cabo. Por ejemplo, hay pacientes que no llegan del interior, que son de campos muy pobres, y algunas veces uno trata, en dado caso, de ponerle fácilmente, hacerle los estudios endoscópicos, hacerle la colonoscopía, tratarlo de esta forma, y algunas veces con algo tan simple como el factor económico que tenga ese paciente, no se logra tener un buen tratamiento. Ahora mismo en el país nosotros contamos con la tecnología suficiente en casi todos los centros y en muchos que se hacen estudios endoscópicos, de que se le hace la endoscopía, la colonoscopía, en el caso de nosotros, como gastroenterología, a los pacientes. Esos pacientes se diagnostican, de una vez pueden ir a un centro oncológico para darle tratamiento y seguimiento. Y esos pacientes no logran ir a algo que ya el gobierno predispone exactamente para ello, porque no tienen el dinero, porque no se pueden manejar. Entonces, eso es una de las cosas más difíciles en cuanto a pacientes. Bueno, y en cuanto a mí personalmente como médico, bueno, sería la condición socioeconómica, es un poquito difícil, pero se lleva a cabo, en verdad se lleva a cabo. Se sale a flote. ¿Por qué los médicos hacen tanta huelga? Bueno, ese era un tema que estábamos más o menos tratando al principio de esta entrevista cuando nos encontramos fuera del aire. Algunas veces las huelgas que hacen los médicos no tienen que ver nada con los médicos, tienen que ver con el sistema y la seguridad que trata el país en dado caso. Y eso es algo que muchos pacientes no tienen en cuenta. Algunas veces cuando los médicos hacen huelga, nosotros normalmente hacemos como pancartas, ¿verdad? Y en esas pancartas nosotros ponemos todas las cosas por las cuales estamos haciendo huelga. Y muchas cosas tienen que ver con los servicios de los pacientes, con que el paciente hay cosas que le tienen que cubrir a cierta edad, porque a mayor edad normalmente el paciente va a necesitar... O sea, eso beneficia al paciente al final, no es solamente por aumento salarial. Exactamente, no es solamente por aumento salarial, que sí se necesita, porque el médico, al igual que cualquier persona, bueno, pues tiene una familia, tiene que hacer una vida es una función muy activa. Importante. Exactamente. No, y que tenemos que tener un pluriempleo para poder costearnos nuestro día a día. Exactamente. Si un solo sueldo fuera suficiente, no tuviéramos tanto que trabajar tanto. Y en cuanto a la última pregunta solamente, ¿qué tiene que ver Dios en nuestra vida? Yo creo que todos nosotros, de una u otra forma, nos ha tocado el tema de que hay cosas que vemos en la salud que no tienen ninguna explicación médica. Tú dices, medicamento, eso no es posible. Una de las cosas que normalmente uno ve en el área de gastroenterología es que llega un paciente con 3 de hemoglobina, con 2 de hemoglobina, que los libros te dicen, óyeme, ese paciente es inconsistente con la vida, y el paciente vive. ¿Cómo vive? No tenemos ninguna explicación, ¿verdad? No tenemos ninguna explicación. Wow. El paciente subsiste, se lo logra, claro estar, de una vez exactamente tratar de colocarle sangre y cosas así, pero esas son cosas que normalmente uno dice, el Señor vive aquí en este país. Santo Dios, santo. Amén, tremendo. Bueno, ha sido de verdad un honor estar con ustedes aquí. Ha sido toda una bendición tenerles sus redes sociales para que lo sigan, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, si lo usan. Bueno, la mía es Mari Beltrán Gastro, TikTok, Instagram, por ahí me pueden... ¿Cuáles son los días de los en vivos? Jueves a las 8 de la noche. Ya ustedes saben, en TikTok tienen una cita, una consulta tienen gratis, sin dar ni uno. Ok, y allá... Doctora Payano, Salud Digestiva, tanto en Instagram como en TikTok. Ok, ¿y allá? Bueno, mi Instagram no tiene nada que ver con doctor. Mi Instagram es DH0738. Ese es mi Instagram. Y mi TikTok, que nunca me lo sé bien, es @CarloDH08. Así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No, está bien. Señores, síganlo, entren a TikTok, consuman este contenido que hace falta que las personas consuman en las redes sociales. Le agradecemos a todos ustedes los que están viendo este contenido. Y nada, agradecemos también a la plataforma, como siempre, que la mejor. Suscríbase, comparte este video,
Difunde este contenido. Envíele el link a todo el mundo. Aún el contacto con el que usted nunca ha hablado. Envíele el link, que yo sé que le será de bendición. Muchachos, gracias. Espero que sigan así, concientizando. Les felicito por eso. Yo no uso TikTok, pero me voy a crear uno y me voy a filtrar. Gracias de verdad por la invitación. Estamos de verdad muy encantado de ustedes. Su energía también, su aura es maravillosa. Volver. Ah, claro, ya tú sabes, Juan Carlos. Así que ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esto fue A Fondo TV Show. Gracias.